8 de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio de análisis del debate y por supuesto también de la opinión. Esta semana arrancamos una semana difícil para la derecha colombiana, una semana de disputas, de peleas, de enfrentamientos entre diferentes partidos, candidatos a la presidencia, también por supuesto de algunos movimientos. Hoy amanecimos con una nueva polémica por el lado de la fuerza de las regiones que representan los exgobernadores. Pero también hemos visto al Centro Democrático en disputa, al Partido Conservador, peleas en redes sociales entre candidatos que van por firmas, entre otras. Y por eso nuestro tema del día de hoy aquí en Radar justamente en Sala de Prensa es hablar sobre eso, sobre esas polémicas que están detrás de estos partidos políticos. Por eso queremos darle la bienvenida aquí a Sala de Prensa a dos analistas que ya hacen parte de la casa, por supuesto, a Pedro Viveros y también a Gabriel Cifuentes, que están con nosotros. Bienvenidos, señores, aquí a Sala de Prensa. Y empecemos entonces con Pedro. Pedro, ¿usted cómo ve esta disputa del ala derecha de la política? Buenas noches. Un saludo, Juan David, a usted, a Gabriel también y a todos los que nos ven y nos oyen. Yo veo algo normal, algo que tenía que ocurrir. Ya pasamos de la izquierda de esa campaña que hubo, donde también hubo, y hay que recordarlo, mucha discusión, mucha temperancia de ese lado. Hasta hoy, por ejemplo, acaba de decir la registraduría que parece ser no admite todavía la candidatura de uno de los candidatos en la refriega política de aquel momento. ¿Y eso por qué? Pues porque las campañas tienen que tener efervescencia, Juan David. En este momento, después de esa campaña, estamos en la campaña del sector, en mi opinión, de la mayoría opositora al gobierno del presidente Petro. Y por eso también tiene que haber debate y tiene que haber contradicción. Para más adelante tener que recurrir a un arte de la política, y es saber en qué momento humillarse y retirarse de la contienda. Los políticos hoy están pensando que renunciar es humillarse. Pues en la política uno tiene que entender que eso también es un arte. Ver en qué momento tienen que humillarse y saber retirarse a tiempo. Y eso va a ocurrir, pero no va a ocurrir pronto, Juan David, porque todos ellos están en una cosa que es muy importante. Es la gran contradicción de intereses que es la política, y están jugando a ser los representantes de un sector. Entonces hay que tener mucha paciencia y vamos a tener muchas más refriegas de aquí al año entrante en el sector opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y esperar, Pedro, si es que llega esa humillación, como usted lo dice. Gabriel, buenas noches. ¿Usted qué opina? ¿Es normal, por supuesto, que ahora el ala derecha o la oposición colombiana estén en estas disputas internas también? Juan David, muy buenas noches para usted, por supuesto, para mi querido colega Pedro, para toda la audiencia. Sí, yo coincido plenamente, esto no es algo anormal, tampoco es algo nuevo. Recordemos, Juan David, que incluso desde el mes de abril, antes del atentado contra Miguel Uribe, ya las pujas internas en el Centro Democrático se habían hecho visibles, habían aflorado las diferencias entre los 5 precandidatos e incluso habían excluido de ciertas reuniones a Miguel Uribe Turbay. Parece que no ha podido recomponerse tampoco ese grupo de 5 precandidatos. Y eso es normal por varias razones, Juan David. Primero, porque por calendario electoral, en la primera semana de diciembre se van a tener que definir cómo van a funcionar las consultas, pero también cuáles de los candidatos dentro de los partidos o movimientos van a renunciar, como bien lo decía Pedro, y si esa renuncia implica que puedan participar en las listas para Cámara y para Senado. Claro. Lo segundo, que yo creo que es muy importante, Juan David, es que la primera pelea natural va a ser dentro de la propia casa. Es decir, los miembros del Centro Democrático, entre los miembros del Centro Democrático se van a tener que decantar por un candidato. Así va a pasar también con la Fuerza de las Regiones, así va a pasar también en otros sectores. Y si no afloran estas diferencias, si no se resuelve a favor de unos o de otros la puja interna normal, porque es una carrera contra ellos mismos también, pues no se va a llegar a ese punto de definiciones. Así que yo creo que no solo es nuevo, es normal. Lo que sí parece estar pasando, Juan David, y con esto concluyo, es que si los protagonistas de estas pujas internas habían sido hasta antes del 26 de octubre la izquierda, que la sigue teniendo,
pero que no se discute de esas, ahorita parecería que la atención está puesta en esas definiciones que llevan a pujas internas dentro del bloque del centro y de la centro derecha. Es que ese es el punto. Yo ahorita más adelante quiero que discutamos o que veamos o que comparemos incluso lo que pasó en octubre con el pacto histórico y la puja, como ustedes lo mencionan, y por supuesto lo que está sucediendo ahorita con la derecha. Pero quiero centrarme en varias de estas peleitas. La primera es por supuesto la del Centro Democrático. Ya ustedes han visto a Miguel Uribe Londoño, ya no tienen una encuestadora internacional quien decida quién va a ser el candidato. Ellos habían puesto como fecha límite 28 de noviembre, si no estoy mal. Pedro, con esta situación del Centro Democrático, ya hay una carta de 200 jóvenes que están pidiendo que Miguel Uribe Londoño se baje de la candidatura. ¿Qué va a pasar con el Centro Democrático sabiendo que estamos a 11 y que ellos habían prometido que a finales de noviembre tenían su candidato único? Mire, Juan David, aquí yo voy a ser un poquito atrevido y voy a decirle lo que yo pienso. Ese sector tiene un director natural, que es el expresidente Álvaro Uribe. Y ninguno de los candidatos que está ahí, y ojo con lo que voy a decir, en mi opinión, tiene la capacidad de liderar un proceso para ganar unas elecciones hoy. Eso es la verdad. Eso no, aquí no, nadie tiene que llamarse engaños. Yo creo que ellos están en este momento examinando cómo logran tener de alguna manera algunas señales para decirle al presidente y su jefe natural qué tiene que hacer ese sector para poder hacer parte y ser, digamos, el centro de gravedad de otros sectores para poder ganar en un sector amplio las mayorías en el Congreso, pero también la presidencia de Colombia. Ya lo dijo el presidente Uribe o lo dijo uno de sus alter egos, el doctor José Obdulio Gaviria. Dijo que ellos sabían muy bien que no tenían candidato para ganar. Eso no, aquí nadie está diciendo nada nuevo. Yo lo único que me estoy atreviendo es a reinterpretar algo que se viene diciendo hace rato. Lo dijo José Obdulio. Y que por eso tenían que salir a fichar gentes de otros partidos. Usted ha visto que se habla de que en esa consulta está el señor Abelardo de las Priella, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón y otro grupo de personas cercanas a las ideas de la centro derecha y la derecha. ¿O usted cree, Juan David, que si el doctor Álvaro Uribe ya tuviera un candidato ganador en un país que está mirando mucho a sectores de centro derecha y de derecha, usted cree que si él tuviera ese caballo ganador, estaba hoy eh, tratando de abrir las puertas de ese sector a otros candidatos? Pues no, ya tendría una ficha ganadora y estaría a puerta cerrada trabajando su estrategia para llegar derecho a la primera vuelta. Esa sería mi atrevimiento de esta noche, Juan David. Pero llama mucho la atención, ya que estamos hablando, Pedro, sobre los alfiles de la política Álvaro Uribe. Sabemos que en la izquierda, por supuesto, está el presidente Gustavo Petro. ¿Le hace falta a Gabriel, al expresidente Uribe, tomar más las riendas en este momento, por ejemplo, con los precandidatos del Centro Democrático, para que no existan estas disputas entre ellos, entre María Fernanda Cabal, entre Miguel Uribe Londoño, entre otros, porque la relación es tensa y lo que está perjudicando es más al partido y su decisión ya para la candidatura a la presidencia? Yo no creo, Juan David, por una sencilla razón o por dos razones. Lo primero es porque muy probablemente tomar, digamos, resolver esta puja interna podría parecer del expresidente Uribe como alguien que está tomando partido por alguno de los precandidatos. El expresidente Uribe ha sido claro en señalar que él prefiere que esto se dé por trámite de consenso. Evidentemente el consenso no va a llegar y ya se vio el primer quemonazo entre Miguel Uribe Londoño y el director del partido, Gabriel Vallejo. Lo segundo, Juan David, es que a mí me da la impresión también, y ha sido una molestia constante, no solo en esta campaña, sino también en las dos campañas anteriores, que el expresidente Uribe, en todo caso, en última instancia, va a ser el que tome la decisión final frente a su partido. Y justamente María Fernanda Cabal también en varios momentos ha expresado su malestar por el hecho
de que incluso en unos acuerdos del mes de julio y del mes de agosto se estableció que si las encuestas no eran absolutamente claras o definitivas, tanto el presidente Uribe como el director del partido, Gabriel Vallejo, podrían tomar la decisión de quién sería, es decir, aplicar el plumazo puro y duro. Y finalmente, y en esto yo coincido además con Pedro, me parece que es una lectura acertada. Yo no veo que el presidente Uribe esté viendo dentro de los precandidatos del Centro Democrático al candidato de la derecha o del bloque de oposición. Y en ese orden de ideas, tomar un poco de distancia frente a esta puja, no desgastarse frente a una pelea que, a diferencia de la pelea que ocurrió en la izquierda, es simplemente frente al método de escogencia del candidato, para además y en paralelo poder comenzar a tender puentes con otros candidatos como son Pinzón, como son Abelardo de la Espriella, como puedan ser los candidatos que se unan a este bloque de oposición, que es el verdadero interés del presidente Uribe, pues le hace daño a ese proceso. Así que yo creo que por ahora, si bien el expresidente Uribe es el jefe natural del partido y quien últimas va a tomar la decisión frente a lo que resulte del proceso de elección del candidato del Centro Democrático, creo que tiene puestas sus apuestas en un sector mucho más amplio y no solo en los precandidatos de su partido. Y ustedes tienen algo, y es por supuesto toda la razón, porque es que ya en las semanas pasadas hemos visto que se han reunido el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal, Centro Democrático y Cambio Radical, buscando esa unión entre estos partidos, como dice Pedro, de la oposición en este momento. Ahora, la pregunta, por supuesto, es, y voy a hablar de otro alfil que hoy apareció nuevamente y tiene que ver con Germán Vargas Lleras. Hoy se reunió con su bancada después de 7 meses de estar ausente, por supuesto, por temas de salud. Gabriel, Germán Vargas Lleras llega a ocupar ¿qué posición en este movimiento de la derecha en Colombia? Pues es una muy buena pregunta por varias razones. Lo primero es que Germán Vargas Lleras es indiscutiblemente el líder natural de Cambio Radical, que es un partido que en todo caso tiene estructura, que tiene 13 senadores, que tiene una importante representación en la Cámara de Representantes. Es decir, él tiene necesariamente que fungir como líder del partido, tomar las riendas para una de las dos peleas grandes en el 26, que es justamente la pelea por el Congreso. Y ahí su rol va a ser fundamental. Yo creo que las decisiones de Germán Vargas Lleras son incuestionables dentro del partido, a pesar de las pujas que hayan podido tener con la Casa Char. ¿Como candidato? No. Atención. Lo segundo es que hay un tema y es el tema de salud de Germán Vargas Lleras es un tema que parece ser más delicado de lo que se pensaba, en el sentido de que todavía no ha hecho ningún anuncio, ha estado por fuera del país, ha suspendido su columna del tiempo. Y si decidiera entrar, eso significaría dos cosas. Lo primero es que tiene la certeza plena que su situación de salud no va a ser tan comprometedora como para que en el evento de llegar a ser presidente de la República, lanzarse a la presidencia, pueda terminar su mandato. Y qué pena ser tan mórbido. Y lo segundo, Juan David, es que creo que si Germán Vargas se lanza a la presidencia, queda muy mal parado Juan Carlos Pinzón a mi juicio, porque Juan Carlos Ya. Pinzón me parece que podía ser ese puente entre dos líderes políticos que no han estado en las mejores relaciones en los últimos años, que son Uribe y Vargas Lleras. Recordemos que Juan Carlos Pinzón fue fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras en el 18, que también ha tenido un guiño por parte del expresidente Uribe. Así que la irrupción de Vargas Lleras, no solo como líder de Cambio Radical para definir las listas al Congreso y tomar las riendas del partido, sino lanzarse al agua como candidato, reconfiguraría el ajedrez político y pondría en aprietos no solo la campaña de Juan Carlos Pinzón, sino que también podría levantar suspicacias en sectores más radicales de la derecha y del centro democrático, que en todo caso lo reconocen como el ex vicepresidente de Juan Manuel Santos. Mire, ahí estuvo Vargas Lleras el día de hoy reunido con Fuad Char, entre otros, y todos sus congresistas, ¿no? Pedro, ¿usted qué opina sobre la aparición de Vargas Lleras? Nos dicen los congresistas, yo estuve ahorita en la noche allá en el oriente de Bogotá, que está de una buena salud, que incluso ha echado bastante chistes con los congresistas de Cambio Radical, entre otros. ¿Cómo ve usted la llegada de Vargas Lleras en este ajedrez político? Don Pedro, no. Primero que... Repítanos, Pedro, si quiere, porque se había... ¿Me oye? Sí, perfecto, ahí ¿Me lo oye? escuchamos.
digo que coincido con Gabriel en que el doctor Vargas tiene que pues enviar unos mensajes en materia de su salud muy claros porque pues una campaña presidencial y un gobierno son dos mundos que exigen físicamente a los políticos de una manera bastante compleja. Entonces creo que ahí hay un punto que seguramente si él está bien de salud como todos esperamos, pues lo puede resolver para presentar su nombre y si no me imagino que pues se tomarán las medidas o las decisiones que ellos consideren al interior de ese partido. La figura de Vargas Lleras es muy importante, siendo candidato o no. A veces yo observo que hay unas personas que no tienen los votos y están pensando en cuatro personas que son las que pueden ponerle los votos de ese sector, que son el expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Gaviria, la dirección del Partido Conservador y a Germán Vargas. A veces la gente se pone a hablar por otros lados y resulta que la audiencia son cuatro personas que dirigen la gran votación, por lo menos para pasar a segunda vuelta, de estos señores que son muy importantes en la política colombiana. Si Germán Vargas está bien, me imagino yo que él tendrá que ver cómo le envía el mensaje a estas personas para poder garantizar que sea un candidato con toda la fuerza. Y los otros candidatos, imagino yo, que estarán en la estrategia de hacerse notar también en estos cuatro líderes, o por lo menos tres, y una dirección de un partido muy importante como es el conservador, para poder catapultar ese sector a ser viable en una posible segunda vuelta o una primera vuelta y después pasar a la segunda. Yo creo que Vargas Lleras, candidato o no, es una de esas figuras importantes dentro de ese grupo que quiere conformar el expresidente Uribe y el expresidente César Gaviria, Juan David. Sí, usted menciona otro partido que tiene otra disputa y es el Partido Conservador. Pedro, ¿qué va a pasar con el candidato del Partido Conservador? Es que estamos hablando diferentes grietas en estos movimientos, en estos partidos que están buscando una unión para competir contra el presidente Gustavo Petro. Mire, aquí la gente tiene que sincerarse. Qué pena que yo sea medio directo en estas cosas, pero la gente tiene que sincerarse. El Partido Liberal Colombiano dejó de ser opción de poder en materia presidencial hace muchos años. Sí. La última vez fue en el 2002, por allá, real, es decir, que tenía juego político en materia presidencial. El Partido Liberal sigue siendo importante en Congreso, pero en presidenciales desde ese momento no tiene una vocación real. Y el Partido Conservador desde 1994, 98, dejó de ser un partido. Acuérdese usted que le tocó hacer alianzas con otros sectores para poder lograr la candidatura de Andrés Pastrana. El Partido Liberal, los liberales con Pastrana, le ayudaron enormemente para poder ganar esa elección por la división que se ocasionó en el Partido Liberal en aquel momento. Entonces ese es un partido, el conservatismo, que no tiene opción presidencial hace rato. Yo, con todo el respeto que me merecen los señores que se quieren presentar allá, deberían también estar tomando muy en serio esas posibilidades y examinar hacia adelante. Es más serio el Partido Liberal, que pues no ha hecho tantos alardes de pretender hacer esto, porque no tiene figuras, en mi opinión, de trascendencia para hacer esa decisión tan grande como es ser presidente de un país como Colombia y el país que vamos a encontrar el que gane la presidencia después del mandato de Gustavo Petro. Entonces creo yo que el Partido Conservador también debería hacer un acto de reflexión y entender que entre sus candidatos, en mi opinión, no tiene, digamos, alguien de la talla para volverse una vocación de poder real en Colombia, Juan David. Es que ahí estamos hablando de quienes están en el Partido Conservador. Estaría Efraín Cepeda, quien fue presidente del Senado, ¿cierto? Juana Carolina Londoño, que también es congresista, y Carlos Felipe Córdoba, que fue excontralor, y están evaluando la posibilidad de que él tenga el aval. Gabriel, pues obviamente estas tres personas, como dice Pedro, de pronto no tienen la posibilidad, así como alguien del Centro Democrático, como incluso un Abelardo de la Espriella, para llegar a ser candidato, ¿no? Pues, es decir, hacer futurología política es muy difícil. No veo que sean personajes que tengan fuerza en este momento. Creo que en estas carreras presidenciales, los cálculos no todos conducen a una victoria, sino también al posicionamiento de un nombre, de un partido para poder negociar
participación en el gobierno que quede. O sea, es decir, incluso como diría Maturana, perder es ganar un poco, no es lo deseable. En términos reales, no, yo coincido con Pedro, no son opción de poder. Los partidos en general dejaron de tener opción de poder, salvo quizás el Centro Democrático, que igual puso presidente hace 4 años. Pero lo que está pasando en el Partido Conservador es muy delicado, Juan David, porque de manera unánime se había tomado una decisión de definir como fecha límite la inscripción de los candidatos que quisieran aspirar por el aval conservador ayer a medianoche. Y de repente 11 congresistas que según el presidente, uno de los directores, de los codirectores del partido, Efraín Cepeda, son congresistas que han apoyado al presidente Gustavo Petro y a su gobierno, que se han alejado de las banderas y las posturas oficiales del partido. Solicitaron que se reabriera la posibilidad, no sé cuál fue el término, no sé si fueron 15 días o 20 días, con la aspiración de que Carlos Felipe Córdoba, que está en un proceso de recolección de ¿Me firmas, firmas? pudiera también ingresar. Y Carlos Felipe Córdoba es una persona interesante porque es nuero, su suegro es el gran cacique conservador de apellido Yepes, que se me va el nombre, y entonces sí tiene como una ascendencia dentro del Partido Conservador, pero esa pelotera también demuestra que no hay unidad dentro del Partido Conservador, dentro de sus congresistas, y pues queda en el aire la denuncia que hace Efraín Cepeda de que el partido estaría siendo infiltrado o no infiltrado, pero influenciado por congresistas que han apoyado al gobierno Petro, restándole cualquier gramo de coherencia a las posturas finales que vaya a tomar el partido frente a las presidenciales del 26. Hemos hablado aquí en sala de prensa, por supuesto, de estas diferentes polémicas, discusiones del ala derecha o de la oposición al presidente Gustavo Petro. Y yo quiero ir cerrando este espacio, Pedro y Gabriel, y ahora sí comparando lo que sucedió en la izquierda o lo que ha sucedido en la izquierda colombiana con lo que está sucediendo en este momento. Tenemos una cara visible, por supuesto, que es el presidente Gustavo Petro, y a lo largo de esta discusión vemos hay varias caras visibles por el lado de la derecha. ¿Cómo ve usted, Pedro, esa confrontación entre estos dos movimientos ya de cara al 2026? Mire, Juan David, yo creo que la izquierda escogió un candidato, hubo una votación. Ahí también en esa votación hubo una cantidad de votos prestados. Esa votación no es lo que ellos dicen, ni tampoco es tan bajito como otros piensan, pero ahí hubo una cantidad de votos prestados en esa consulta. Y digo eso porque hubo unos partidos que se metieron allá a ayudar a gente del sector del presidente para que estuviera elegida, sobre todo en las listas de Cámara y Senado. Entonces, vamos a ver en su momento cómo se depura y se clarifica bien cuántos votos de verdad había allá. Pero tienen el liderazgo del presidente Gustavo Petro, que sigue oscilando entre el 25 y el 30%. El problema es que Petro no es candidato. Y yo le repito, una elección es con Petro y otra sin Petro. Vamos a ver cómo les va con el nuevo candidato. Pero Pedro, ¿usted cree que el presidente no ha estado involucrado en este proceso electoral? O sea, los trinos siempre son hablando, por supuesto, de su partido, de su movimiento. O sea, él está presente. Sí, pero ese es un movimiento muy caudillista. Sí. Él no es candidato. Y una cosa es cuando usted está sentado en la silla presidencial y otra cuando usted sale a la calle a conseguir votos. Y Petro es una persona muy buena en eso. Él de pronto las dudas grandes es en el ejercicio del poder como presidente, que eso después lo podemos conversar. Pero en la operación política, él es una persona que tiene mucho arraigo y mucha llegada. Yo voy a ver cómo le va al doctor Iván Cepeda en ese oficio. O cómo le va al que quede en el Frente Amplio. Sí, pero digamos, en este caso, el que salió elegido hoy es Iván Cepeda. Vamos a ver qué pasa después. Y lo de la derecha, o centro derecha y derecha, pues mire, yo creo que allá hay más votos hoy que en la izquierda. ¿Y por qué? El poder desgasta, ejercer el poder desgasta mucho. Yo creo que, y una presidencia que ha tenido muchos nubarrones y muchos sinsabores y mucha crítica, pues va dejando
mucho discurso para la oposición. Y creo yo que hoy en día el discurso o la narrativa para ser poder a futuro está más de los sectores de centro derecha y derecha. Y acá pues son partidos que tienen en la Registraduría Nacional, hoy tienen unos votos. Ese Cambio Radical sacó unos votos importantes, el Partido Libertad siempre lo hace, el Partido Conservador también y por supuesto el Centro Democrático, que está repotenciado por las críticas de ese sector que es digamos como el eje de la oposición al gobierno del presidente Petro. Por supuesto que ya tiene votos, pero yo considero que va a tener más, sobre todo en las listas de Congreso. Y eso les ayuda mucho para catapultar a un candidato de ese sector a la presidencia de Colombia. Para concluir, le voy a decir, yo siento que hay mucha más, digamos, fuerza o fuelle político del lado de la centroderecha y la derecha que la que puede existir en el oficialismo, los sectores cercanos al presidente Gustavo Petro, Juan David. ¿Usted cree, Gabriel, que hay más votos en la oposición en este momento? Pues, es decir, yo lo que creo es que aquí hay una tragedia, Juan David, y la tragedia es que los candidatos que parecen tener una mayor tracción y calado en la opinión pública son candidatos que se paran muy en sus extremos, muy en polos opuestos y que verdaderamente las verdaderas apuestas de la izquierda y de la centroderecha deberían ser frente a candidatos más moderados, porque si bien hoy en día, y lo dicen las encuestas, y uno lo puede ver desde un punto de vista matemático en representación del Congreso, en fin, parecería que la oposición, unida en un bloque que además es amorfo, donde caben demasiadas personas muy disímiles y donde se pierde un poquito esa sensación de coherencia ideológica y que la única bandera que están tratando de ondear es el antipetrismo, que obviamente convoca a una mayor porción de la ciudadanía. Si ponen a un candidato extremo, no pueden contar o hacen un error en contar con sectores del centro y de la centroderecha, incluso moderada. Entonces, yo creo que aquí esto se va a ir decantando. Y creo que un punto muy importante en ese proceso de decantación va a ser cuando sepamos la primera semana de diciembre cuáles son las consultas, porque ahí yo creo que los electores más allá de los candidatos van a tener la posibilidad de sentarse encima de una propuesta política y de apoyar al candidato de la consulta que de ahí salga. Y un segundo round que va a ser la primera vuelta y un tercer round que va a ser la segunda vuelta. Pero hoy la tragedia verdaderamente de la centroderecha es que el que más va punteando es el que más los podría alejar de votos moderados, tanto del centro como de la centroderecha. Abelardo de la Y Estrella, dice usted. sí, podría ser. A mí no me gustan nombres y apellidos, son tendencias. Lo que la gente ve en la calle, es el discurso que él representa. Y en la izquierda pasa lo mismo con Iván Cepeda. Iván Cepeda gusta sus bases, pero tendría un poder de atracción mucho menor del que podría tener un candidato de la centroizquierda como Roy Barreras, que puede tender puentes con la U, con los verdes, con sectores mucho más moderados. Sí, en una segunda vuelta queda un moderado en la centroizquierda y un radical en la derecha, yo no creo que ese empuje de antipetrismo vaya a ser suficiente como para poner al candidato de la derecha en el Palacio de Nariño. No hemos hablado, y me quedan 2 minutos, no hemos hablado y rápidamente del centro o del espectro que se denomina centro. En este momento no vemos de pronto tanto potencial o movimiento en el centro, Pedro. Yo siempre le digo, yo creo que la persona que gobierna el centro hoy, por lo menos en la percepción, eso es Sergio Fajardo. Y es una persona muy fuerte en ese sector del centro. Y él anda solo, ¿no? Lo veo, sí, yo lo veo a él como una persona que tiene ahí un camino muy, muy expedito, por lo menos en lo que se ve en las encuestas y en la opinión. El problema del doctor Sergio Fajardo es ver quién le va a ayudar a él a hacer política real. Porque es que aquí hay que decirlo abiertamente. Uno en Colombia puede tener un centro muy importante, pero si no tiene gente en las regiones que le ayude a hacer política, es muy complicado. Yo estaría esperando ver cuál es la lista del doctor Fajardo para ver quiénes son las personas que le van a ayudar en el territorio realmente a hacer política, para ver quiénes le ayudan. Él tiene una coalición, Mira, Nuevo Liberalismo. y pues Nuevo Liberalismo. Vamos a ver cuáles son las listas
que le pongan a él paticas a operar su proyecto político. Que también... Esa es una expectativa sí, que yo tengo, porque o si no, Juan David, se puede quedar como lo que siempre ha pasado con el centro, que termina siendo una muleta de la derecha o de la izquierda. Entonces usted ha visto en el 2018 eso se volvió centro-derecha y ganó Iván Duque, y en el 2022 se volvió centro-izquierda y ganó Petro, y eso desapareció. Entonces, ojalá que el doctor Sergio Fajardo en esta oportunidad nos muestre y nos diga quiénes son los que le van a ayudar a hacer el trabajo real en materia política para que ese centro, le repito, no se quede como una muleta política de los sectores de derecha e izquierda en la política en Colombia. Gabriel, yo lo veo haciendo caras rápidamente. ¿Cómo usted? Por el nuevo liberalismo. Porque todavía no se sabe si Galán va, o sea, tienen una lista conjunta. Y ahí se le chispoteó eso al doctor Juan Manuel Galán. Pero dos candidatos, y eso sí me parece inviable. Y creo que Sergio Fajardo, que es la persona que está más posicionada, lo que está tratando de hacer a toda costa es evitar los errores de la coalición de la esperanza, que fue una metida de patas gigante, y él está esperando que se acabe noviembre, que se tenga que por calendario electoral tomar definiciones, y en este proceso avanzar, solo posicionarse. Pero creo también que aquí el tiempo le corre en contra. Si hoy hicieran una encuesta, todos los que están en ese centro ampliado, David Luna, Cárdenas, Claudia López, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, incluso un Peñalosa queriendo ser demasiado amplios, lo mejor sería para Fajardo ganar hoy por encuesta y obligar a los que participan en esta encuesta a cargarle la maleta. Pero si se corre el tiempo y si se obliga a llegar a marzo a una consulta con todos estos candidatos, es muy probable que se repita la historia del 2022. Ahora, Fajardo es la persona que está punteando en las encuestas que se conocen y no se conocen, tiene un reconocimiento, una favorabilidad muy alta, ha sido coherente y él cree, y mucha gente cree que la tercera es la vencida. Vamos a ver. Vamos a ver, y él dice que en diciembre hablamos. Pedro, gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Gracias, Juan David, y ojalá que nos vean para que sepamos en qué momento saben humillarse, porque los políticos en algún momento tienen que entender que se tienen que saber humillar. Y eso yo creo que para el otro año. Vamos a ver. Que no tienen posibilidades a futuro. Y eso no es malo, ¿no? Gabriel, a usted muchísimas gracias. Pedro, Juan David y a toda la audiencia, muchas gracias y feliz noche. Saludos, Gabriel. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias de estar aquí conectados en Sala de Prensa. No se muevan porque ya sigue Signo Pesos. Nos vemos en una próxima ocasión.